¿Qué tal están? Montesquieu no reconocería lo que está pasando hoy en España, y la razón es mucho más incómoda de lo que parece. Separación de poderes, corrupción y política. Lo que vería al analizar nuestro sistema no es fácil de justificar, porque cuando el poder deja de controlarse a sí mismo, la democracia empieza a parecerse otra cosa. Si Montesquieu pudiera recorrer hoy los pasillos del Congreso, de los diputados, asistir a los debates parlamentarios en España, escuchar también las declaraciones de los principales líderes políticos y observar el funcionamiento de algunas de las instituciones del Estado, probablemente formularía una pregunta incómoda. ¿Quién controla realmente al poder? Esa fue la gran obsesión del pensador francés durante toda su vida y la idea central de su obra El espíritu de las leyes, de mediados del siglo XVIII. Para Montesquieu, una democracia solo puede conservar la libertad cuando ningún poder acumula una influencia excesiva sobre los demás. Si el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial dejan de actuar como auténticos contrapesos, el riesgo no es únicamente una mala gestión política, el riesgo es que la propia libertad de los ciudadanos quede debilitada o en entredicho. Es importante aclarar que Montesquieu no conoció la España democrática actual, como es lógico, y por tanto todo lo que pueda afirmarse sobre su opinión pertenece al terreno de la interpretación filosófica especulativa. Sin embargo, aplicando sus principios, resulta difícil imaginar que contemplara con tranquilidad algunos de los debates que desde hace años dominan la vida pública española. Muy probablemente mostraría preocupación ante la percepción extendida en determinados sectores de la sociedad de que la separación de poderes no funciona y, además, con la nitidez que exige un Estado constitucional. Montesquieu sostenía que no basta con que los poderes aparezcan separados sobre el papel. En teoría, deben ser independientes en la realidad, o también en la práctica. Las leyes pueden proclamar la autonomía del Poder Judicial, pero si la ciudadanía percibe que determinados órganos de gobierno de los jueces, por ejemplo, se encuentran excesivamente condicionados por la negociación entre los grandes partidos, esa confianza comienza a erosionarse. Y cuando la confianza desaparece, también empieza a debilitarse uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Probablemente le llamaría la atención que buena parte del debate político español gire alrededor de cuestiones relacionadas con la renovación de instituciones, los nombramientos de altos cargos, las acusaciones cruzadas sobre utilización partidista de organismos públicos o las continuas sospechas de interferencia política en instituciones que deberían proyectar una imagen de absoluta imparcialidad e independencia. No se trataría necesariamente de concluir que exista una falta efectiva de independencia en todos los casos, sino de advertir que la mera apariencia de dependencia ya constituye un problema democrático de primer orden, de primer nivel. Para Montesquieu, la apariencia institucional era casi tan importante como la realidad. Un juez debe ser independiente, pero también debe parecer independiente. Una institución debe actuar con imparcialidad, pero además debe transmitir esa imparcialidad a los ciudadanos. Cuando una parte importante de la población comienza a desconfiar de las instituciones encargadas de controlar al poder político, el sistema democrático entra en una fase delicada, porque las normas dejan de apoyarse únicamente en la ley y pasan a depender de la credibilidad de quienes las aplican. En este sentido, otro aspecto que probablemente analizaría con preocupación sería la relación entre poder político y corrupción. Montesquieu no pensaba que la corrupción fuera únicamente un problema económico, para él era sobre todo una enfermedad del poder. Allí donde los controles se debilitan, donde los contrapesos institucionales pierden eficacia o donde las responsabilidades políticas se diluyen, aumenta el riesgo de que los intereses particulares sustituyan progresivamente al interés general. En este sentido, no afirmaría necesariamente que España carece de democracia, pues las instituciones democráticas existen, se celebran elecciones libres y el Estado de Derecho dispone de mecanismos de control. Sin embargo, probablemente advertiría que una democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones periódicas, también se mide por la fortaleza de sus contrapesos, por la independencia efectiva de quienes fiscalizan al poder y por la transparencia institucional
además de por la capacidad de exigir responsabilidades sin excepciones ni privilegios de ningún tipo. Su advertencia sería sencilla pero profundamente actual. Una democracia no empieza a deteriorarse cuando desaparecen las elecciones, sino cuando los ciudadanos dejan de confiar en que las instituciones funcionan con verdadera independencia. En ese momento, aunque las leyes permanezcan intactas, el espíritu de la separación de poderes comienza a debilitarse, y cuando ese espíritu se debilita, el poder encuentra cada vez menos límites para expandirse. En este aspecto, si Montesquieu continuara analizando la España del siglo XXI, probablemente dejaría por un momento la cuestión de la separación de poderes para formular una segunda pregunta aún más incómoda. ¿Quién vigila a los vigilantes? Para él, ninguna institución debía quedar al margen del control porque el poder posee una tendencia natural a expandirse. Cuantos menos límites encuentre, mayor es el riesgo de que termine utilizándose en beneficio de quienes lo ejercen y no del conjunto de la sociedad. De esta forma, Montesquieu desconfiaba profundamente de la concentración del poder. Su famosa afirmación de que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él no era una condena moral contra los gobernantes, sino una observación sobre la naturaleza humana, sobre la psicología humana. No suponía que todos fueran corruptos, sino que cualquier persona, independientemente de su ideología, puede sentirse tentada a ampliar su influencia si no existen instituciones capaces de frenarla. Precisamente por eso defendía un sistema basado en equilibrios permanentes. Aplicando esa idea a la España contemporánea, probablemente observaría con preocupación que una parte importante del debate político gira más en torno al control de las instituciones que en relación a su fortalecimiento. Cada renovación de determinados órganos constitucionales suele convertirse en una negociación entre partidos. Los nombramientos de algunos altos cargos generan frecuentes controversias y las acusaciones de utilización partidista de las instituciones aparecen de forma recurrente en el debate público. Aunque estas situaciones no bastan por sí mismas para demostrar una falta de independencia institucional, sí pueden alimentar una percepción de politización que desde la óptica de Montesquieu ya constituiría un problema de enorme relevancia. Porque Montesquieu entendía que la confianza pública es un patrimonio democrático. Una institución puede actuar correctamente, pero si una parte significativa de los ciudadanos deja de creer en su imparcialidad, esa institución comienza a perder autoridad moral. Y cuando la autoridad moral disminuye, el respeto hacia las decisiones públicas también se resiente. Otro aspecto que llamaría poderosamente su atención sería la respuesta política ante los casos de corrupción política. En ocasiones el debate público parece centrarse menos en esclarecer los hechos que en determinar a quién perjudican políticamente. Las responsabilidades se interpretan con frecuencia desde una lógica de confrontación partidista. Si el caso afecta al adversario, se exige la máxima contundencia. Si afecta al propio partido, las explicaciones suelen orientarse hacia la minimización de los hechos, la denuncia de supuestas persecuciones políticas o conspiraciones políticas o el traslado de la responsabilidad a terceros. Desde la perspectiva de Montesquieu, esa dinámica supondría una grave alteración del principio de responsabilidad institucional. El no preguntar, diríamos, primero al partido, que es el investigado, significa ya mucho. Y preguntaría algo mucho más sencillo. ¿Han funcionado los mecanismos de control? ¿Se detectó las irregularidades a tiempo o se detectaron a tiempo las irregularidades? ¿Se han depurado las responsabilidades correspondientes? Para un pensador ilustrado, la fortaleza de un sistema no se mide por la ausencia absoluta de corrupción, algo prácticamente imposible en cualquier sociedad, sino por la capacidad de las instituciones para descubrirla, investigarla y sancionarla con independencia de quién resulte afectado. También le sorprendería comprobar que el enfrentamiento político en ocasiones alcanza al propio Poder Judicial. Cuando determinadas resoluciones reciben inmediatamente una interpretación partidista, cuando los jueces son elogiados o descalificados según el sentido de sus decisiones, o cuando la credibilidad de los tribunales queda atrapada en la confrontación política. El riesgo no afecta únicamente a la imagen de la justicia, afecta al principio mismo de separación de poderes.
Montesquieu advertiría que el poder judicial necesita algo más que independencia jurídica, necesita también independencia percibida. Los ciudadanos deben creer que los jueces aplican la ley sin presiones externas y sin condicionamientos políticos. Si esa convicción comienza a deteriorarse, el sistema pierde uno de sus principales elementos de estabilidad. Una sentencia puede ser técnicamente impecable, pero si una parte importante de la sociedad interpreta que responde a intereses ajenos al derecho, el daño institucional ya está producido. Otro elemento que seguramente analizaría sería la creciente polarización política. Montesquieu defendía la moderación como una virtud esencial de los sistemas constitucionales. Consideraba que las instituciones debían servir para contener los excesos, no para amplificarlos. Sin embargo, podría observar que el clima político actual favorece con frecuencia el enfrentamiento permanente, donde cada decisión se interpreta como una victoria o una derrota absoluta. En ese contexto, las instituciones corren el riesgo de convertirse en instrumentos de la lucha partidista en lugar de actuar como árbitros neutrales al servicio del interés general. Su conclusión probablemente sería clara. No afirmaría que España ha dejado de ser una democracia porque siguen existiendo elecciones libres, pluralismo político, libertad de expresión y un marco constitucional que reconoce los derechos fundamentales, pero sí advertiría que una democracia no puede conformarse con cumplir únicamente sus requisitos formales. La verdadera calidad democrática depende de la fortaleza de sus contrapesos, de la independencia efectiva de las instituciones, de la transparencia en el ejercicio del poder y de la confianza que los ciudadanos depositan en quienes deben garantizar el cumplimiento de las leyes. Y quizá terminaría diciendo que realmente pues la política requiere claridad y requiere también planteamientos éticos. Podemos decir que la voluntad de quienes dirigen las instituciones debe ser cumplir con los preceptos democráticos. Ningún poder debería sentirse nunca por encima del control de los demás, de la ciudadanía y de las propias leyes y de los propios jueces. Después de analizar la separación de poderes, habría analizado la independencia institucional y la corrupción. Montesquieu probablemente dedicaría la última parte de su reflexión a una cuestión aún más profunda: ¿cómo se recupera la democracia cuando los ciudadanos empiezan a desconfiar de sus propias instituciones? Para él, esa era la pregunta decisiva. Ningún sistema político puede sostenerse únicamente sobre leyes escritas. Necesita algo mucho más difícil de construir: la confianza de quienes viven bajo ellas. Montesquieu afirmaba que cada forma de gobierno se sostiene sobre un principio moral. En una república ese principio era la virtud cívica, entendida no como perfección moral, sino como la disposición de gobernantes y ciudadanos a colocar el interés general por encima del interés particular. Cuando esa virtud desaparece, las instituciones continúan existiendo. Los edificios siguen abiertos y las elecciones continúan celebrándose, pero el espíritu que da sentido a la democracia comienza lentamente a deteriorarse. Esta es la realidad. Probablemente observaría que una de las mayores amenazas para cualquier democracia moderna no es únicamente la corrupción económica, sino la corrupción institucional. Es decir, el momento en que los ciudadanos dejan de creer que las reglas se aplican por igual para todos. Cuando esa percepción se instala, aparece una sensación especialmente peligrosa, la de que el poder dispone de mecanismos para protegerse a sí mismo mientras exige a los demás el cumplimiento estricto de las leyes. Y eso es algo realmente terrible. Montesquieu insistiría en que una democracia no pierde calidad de un día para otro. El deterioro suele ser gradual. Comienza cuando se normalizan prácticas que antes resultaban realmente inaceptables. Continúa cuando las responsabilidades políticas dejan de exigirse con la misma intensidad que las responsabilidades penales. Se acelera cuando la transparencia pasa a entenderse como una obligación incómoda en lugar de como una garantía democrática, y alcanza un punto especialmente delicado cuando la crítica institucional se interpreta automáticamente como un ataque al propio sistema democrático o al propio partido o a cada partido.
Desde su perspectiva, el verdadero patriotismo no consistiría en negar los problemas de las instituciones, sino precisamente en exigir que funcionen cada vez mejor. Criticar el deterioro institucional no equivale necesariamente a cuestionar la democracia, al contrario, puede ser una forma de defenderla. Montesquieu diferenciaba claramente entre el Estado y quienes ejercen temporalmente el poder. Los gobiernos cambian, las instituciones deben permanecer. Precisamente por eso, las normas, las leyes, no pueden diseñarse pensando en beneficiar a un partido concreto, sino en proteger a cualquier ciudadano frente a un eventual abuso del poder, con independencia de quien gobierne. Seguramente también dirigiría una mirada crítica hacia la creciente polarización política. Le sorprendería comprobar cómo muchas discusiones públicas parecen desarrollarse bajo una lógica de bloques enfrentados, donde cualquier decisión institucional se interpreta exclusivamente en función de quien obtiene ventaja política. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.600 vídeos. Muchas gracias y hasta siempre.